Dios le bendiga. Quiero invitarle, por favor, que vaya al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Un gusto verlo hoy. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice el apóstol: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Puede tomar asiento. Por el testimonio de la Escritura, nos deja ver con claridad, y creo que al principio, cuando empezamos a hablar de la cristología, hablamos de dos estados, estados de Cristo. Nos deja ver primeramente la humillación. A ver, lo pongo aquí abajito. Dos estados de Cristo, pongámoslo aquí. Y hablamos de la humillación. Y el segundo estado es la exaltación. Y el pasaje más clásico para poder explicar la exaltación de Cristo se encuentra en el pasaje que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Si alguien quiere hablar del tema de la exaltación, pues normalmente recurrimos a este pasaje. A pesar de que sí hay otros pasajes que hablan sobre la exaltación de Jesucristo, los voy a mencionar para que cuando usted vaya a su casa, en su tiempo personal los pueda leer y los pueda estudiar. Algunos de ellos los vamos a leer, pero los quiero mencionar porque pues no solamente Filipenses habla de ello, pero otro pasaje que también habla de la exaltación de Cristo es, por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 19, para aquellos que toman nota. Encontramos también en Lucas capítulo 24, versículo 26. Encontramos a Juan capítulo 7, versículo 39. Quizás los voy a decir un poco rápido, pero van a estar en la pantalla para que usted los vaya anotando. En Hechos capítulo 2, ese lo vamos a leer en un rato. Hechos capítulo 2, versículo 35, de 33, perdón. El capítulo 5, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo 34, también nos habla de la exaltación de Cristo. Creo que esos dos los leeremos más adelante. Efesios, también vamos a leer más adelante, pero Efesios capítulo 1, versículo 20, Efesios capítulo 4, versículo 10, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y Hebreos capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 9, capítulo 10, versículo 12. O sea, son algunos de los pasajes en la Escritura que nos hablan sobre la exaltación de Jesucristo. Así que en nuestro estudio de hoy y la próxima semana vamos a enfocarnos en la exaltación del Señor Jesucristo, que es el resultado de la humillación del Señor Jesucristo al encarnarse. Y creo que de esto hablamos ya hace unas cuantas semanas, hemos venido hablando de esa última parte.
De la humillación podemos decir, de hecho, creo que Pablo aquí en Filipenses capítulo 2, desde el principio comienza a hablar, o básicamente el versículo 5, nos comienza a describir la humillación de Jesucristo, ¿no? Que dejó su gloria en los cielos, que se identificó con los hombres, que fue rechazado por los humanos, por los seres humanos, que fue obediente y que su obediencia fue hasta la muerte, muerte de cruz, muriendo como un malhechor. Su humillación comenzó en identificarse con los hombres, eso es lo que dice Filipenses, pero que todo eso era parte del propósito del Señor que tenía que cumplirse. Miren lo que el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 23 en cuanto a la humillación del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Pedro en su sermón, luego de la llegada del Espíritu Santo, lo tiene, Hechos 2:23, dice, y este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Jesús es humillado o se humilló a sí mismo, pasó por varios aspectos de esa humillación que ya hemos estudiado y podríamos decir que esa fue la primera parte del plan de Dios y del mensaje del Evangelio. Por eso creo que lo puse de esta manera. Cuando nosotros miramos el Evangelio, o pongámoslo así, el mensaje del Evangelio, debemos pensarlo bajo estos dos estados. Bajo el estado de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. En Filipenses, por ejemplo, que es el pasaje que estuvimos mirando, desde el versículo 5, podemos mirar así, si pusiéramos Filipenses capítulo, de versículo 5 al versículo 10, encontramos la humillación y la exaltación, versículo 9 al 11. No, aquí no es 5, ¿qué es antes de 9? 8. Ahí está. Pongo Filipenses, pongámoslo por aquí. Filipenses. Ahí está. Filipenses. Entonces, ese es el evangelio completo. Primero la humillación de Jesús, quien dejó el cielo, se hizo uno de nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Ese es el evangelio completo. Así que el evangelio no termina en la cruz. El evangelio culmina con la exaltación de Cristo después de la cruz. Sí, Cristo fue clavado en la cruz, eso lo sabemos, pero también fue exaltado. Y hoy, en este momento debemos recordarle en dónde está y cómo está. ¿En dónde está? A la diestra del Padre. Está en gloria, sentado a la diestra de Dios Padre. Y como dice Romanos 8:34, que leeremos más adelante, está intercediendo a favor de ¿quiénes? De los suyos. O sea, con respeto lo voy a decir, María no es intercesora de nadie. Y en este momento no está intercediendo por nadie. El único que intercede por nosotros según la Escritura es Jesucristo. Entonces, si presentamos un evangelio donde solamente Jesucristo
fue humillado, es un evangelio ¿qué? Incompleto. Él no está en una cruz clavado, ni mucho menos sepultado. Yo por eso había una pancarta que salía aquí y yo no podía entender cómo una iglesia que se identifica como cristiana presentaba la invitación a la gente que se existieran presentando a Jesucristo todavía clavado en una cruz. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Según es una iglesia bautista, yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente esté invitando a la gente a llegar a Cristo y presentan a Jesucristo? Yo creo que más de uno de ustedes lo vio. Salían en las pancartas esas que salen en el pueblo. No, él estuvo en la cruz clavado, sí. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Pero luego fue bajado, luego fue enterrado. Y a los 3 días, ya lo estudiamos. ¿Qué pasó cuando llegaron las mujeres a buscarlo? ¿Qué dijeron los ángeles? Él vive. No está aquí. Y más adelante, como quizás lo vamos a ver, cuando los discípulos estaban con él, los ángeles le preguntaron, varones, ¿qué están viendo? Cuando él fue levantado y dice, y así como fue levantado, así va a regresar. No podemos, porque ese es un concepto, sin ofender a nadie, totalmente católico, que no tiene fundamento bíblico. El Evangelio no es únicamente presentar a Jesucristo en una cruz clavada, a Jesucristo en total humillación. No, también tengo que presentar a ese Jesucristo que fue levantado, que está a diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros y que va a regresar por segunda vez. Miren lo que el apóstol, bueno, el apóstol, no, mejor no digo apóstol, miren lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a la exaltación de Jesucristo. Vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4. Hay tantas cosas que dice el autor sobre Jesucristo en estos 4 primeros versículos, que el día que el Señor nos dé la oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, pues nos quedaremos allí por un buen rato. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, y Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Y miren lo que dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, versículo 3, en el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con el poder de con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor de Hebreos nos dice que Cristo es superior, Cristo es supremo y está por encima de todo, y así lo vieron todos los autores del Nuevo Testamento. Entonces el mensaje completo del Evangelio es que Cristo vino como hombre, sufrió como hombre, fue crucificado como hombre, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos, y va a regresar como victorioso a poner a sus enemigos por estrado de sus pies.
Ese es el evangelio que debemos predicar. Ese es el evangelio completo. Y cuando pensamos en la exaltación dentro del cristianismo, lo ponemos en 4 etapas. Ya una de ellas hablamos, pero vamos a recordar unas cosas, pero lo ponemos en 4 etapas. La primera es la resurrección. La segunda es su ascensión a la diestra del Padre, de Dios Padre. Tercero, su intercesión. Y en cuarto lugar, su regreso por segunda vez. Miren lo que, y creo que bueno, esto lo hablamos el domingo, así que usted tendrá el versículo fresco. Miren lo que Pedro dijo, ¿no? En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Lo estudiamos la semana pasada, así que usted tendrá fresco la idea. Dice primera de Pedro 1, 10, 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, cuidadosamente investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, como dijimos el domingo, aún los profetas del Antiguo Testamento sabían que ese Mesías iba a sufrir, pero también sabían que después de ese sufrimiento, de esa humillación, iba a ser exaltado. Y aquí Pedro llama a esto las glorias que vendrían. Así que la humillación era la antesala o era la preparación de su exaltación. Miren lo que dice, vamos a Romanos, o bueno, no vaya, yo creo que este versículo es muy conocido. Por eso es que Hebreos, perdón, no Romanos, sino Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que mantengamos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mire lo que dice la segunda parte, yo creo que sí, búsquelo entonces, pues. Mire lo que dice la segunda parte. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo soportó todo lo que tuvo que soportar a causa de la depravación del hombre, del pecado del hombre, y lo hizo por ese gozo venidero. Él sabía esa exaltación que vendría. Por eso es que en Filipenses, ahí donde estamos, en el capítulo 2, nos dice el versículo 9, vaya conmigo allá, Filipenses 9, 2, 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, cuando Cristo vino a la tierra, se humilló hasta lo sumo o hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo que podía caer, Jesucristo cayó hasta lo más bajo. Y ahora el Padre, dice el apóstol Pablo, exalta a Jesucristo hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto que se puede exaltar. Y sabe que esto es un principio que enseña la Biblia, porque la Biblia enseña, y el Señor Jesucristo lo enseñó en muchas ocasiones, que el que se humilla es ¿qué? Exaltado. Y el que se exalta es ¿qué? Humillado. Eso es algo práctico que tenemos que aprender como iglesia de Jesucristo. Hermanos, el camino hacia la bendición de Dios comienza con una actitud de humildad. No importa qué tan capaz sea usted.
No importa que usted tenga las mejores capacidades que todos en la congregación donde usted asiste. Puede ser que usted tenga más conocimiento que todos. Si usted se llena de orgullo por eso, va a ser derribado. ¿Sabe qué dice Proverbios? Proverbios dice que, ¿qué es lo que dice Proverbios? Antes de la caída está la altivez de corazón, ¿no? O el orgullo. Entonces la exaltación de Cristo, veremos 4 cosas como ya dijimos. La primera es la resurrección. La semana pasada hablamos, o hace 2 semanas hablamos, tocamos un poco sobre la resurrección. Pero yo solamente quiero recordar 2 cosas sobre la resurrección, o 3 cosas. A ver, 1, 2, sí, 3 cosas. Porque la resurrección de Jesucristo no consistió simplemente en el hecho de que su cuerpo se volviera a unir con su espíritu. No consistió únicamente en eso. Porque si solamente fuera eso, ¿qué haríamos con 1 Corintios 15, 20? Que nos dice que Él es la primicia de los que durmieron. ¿Qué hacemos con Colosenses capítulo 1, versículo 18? Que dice que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué haríamos con eso? Entonces déjeme decirle 3 cosas sobre la resurrección o el propósito de la resurrección. Y es que la resurrección es importante para nosotros porque constituye una declaración del Padre. Póngame atención, una declaración del Padre que el último enemigo había sido destruido. La pena había sido pagada. Y se obtenía la vida. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 45. Y lo voy a hacer una vez más antes de leer el pasaje, mientras usted lo busca. La resurrección constituye una declaración del Padre que el último enemigo había sido destruido, que la pena había sido pagada. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán alma vivificante y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Qué es lo segundo que simboliza la resurrección? Simboliza, mis hermanos, que lo que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo de Cristo en su justificación, en su nacimiento espiritual y en su bendita resurrección futura. La resurrección simboliza que lo que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo de Cristo, su justificación, su nacimiento espiritual y su bendita resurrección. Y eso es uno de los versículos que podemos usar para sostener esto, está en Romanos 8, versículo 11, que dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenemos la promesa de que Él hará lo mismo con nosotros cuando Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Y lo tercero que simboliza la resurrección es que la resurrección de Jesucristo está relacionada con nuestra justificación, con nuestra regeneración y con nuestra resurrección final. Romanos 4, 25, miren lo que dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Así que la resurrección de Jesucristo es de vital importancia para el creyente. No la podemos pasar por un lado. No es para celebrarla un día a la semana. Yo sé que este próximo domingo que viene, mundialmente, llamémoslo así, ¿no? En el cristianismo, eh, lo van a celebrar y te invitamos a que celebres con nosotros el culto de resurrección. Bueno, eh, yo creo que el creyente debe celebrar constantemente que Él resucitó. No esperar un día en particular. Hoy, cuando nos reunimos, estamos celebrando que Él resucitó, que Él vive. Y porque Él vive, como dice el himno, yo no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Entonces es un evento que el creyente disfruta y vive todos los días de su vida. Una vez más, la palabra de este pastor. El creyente debe vivir el evangelio como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y regresara mañana. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cuál es la fuente de la exaltación de Cristo? ¿Cuál es la fuente de la exaltación de Cristo? Versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo. Entonces, ¿quién es la fuente de la exaltación? Dios Padre. Dios Padre es el que lo exaltó. Así que la frase con la cual el apóstol comienza, por lo cual, nos indica que lo que él va a decir a partir del versículo 9 al 11 está claramente conectado a lo que él dijo en los versículos 5 al 8. En este caso, él está hablando de qué? De la humillación del Señor Jesucristo, por lo cual él fue humillado, ahora por lo tanto el Padre lo exalta hasta lo más alto. Así que tanto la humillación como la exaltación son dos cosas íntimamente relacionadas, no las podemos separar, son necesarias. No existe una sin la otra. Predicar una sola cosa es predicar un evangelio a medias. Ahora hablemos un poco de la ascensión. ¿Sabe que la ascensión de Jesucristo, todos aquellos que han tenido la oportunidad de leer la Escritura, no resalta mucho en la Escritura como la resurrección? O sea, el énfasis mayor está en la resurrección. Y posiblemente el énfasis está ahí porque quizás es el punto más crítico del ministerio terrenal o de la vida del Señor Jesucristo. Pero las evidencias que se nos han dejado más claras sobre la ascensión del Señor Jesucristo son dadas por Lucas, en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer esos dos pasajes. Lucas 24, versículo 50 al 53. Y también vamos a leer luego Hechos del 1, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Lucas 24. ¿Lo tiene? Dice, estoy. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban
siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, cierra el evangelista. Ahora miren lo que dice Hechos, donde nos presenta quizás de un punto de vista más amplio, desde otra perspectiva. Hechos 1, 6 en adelante, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Sabes que nosotros no sería nada malo hoy al cristianismo poder entender este versículo? No nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y vea que Pablo también habla sobre este evento allá en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. ¿Lo tiene? Y lo que dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que la ascensión, hermanos, puede describirse como el ascenso visible de Cristo de la tierra al cielo. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina de la ascensión de Jesucristo? Bueno, en primer lugar, le voy a dar tres razones. En primer lugar, porque nos muestra que el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio hecho a Dios, y que tenía que presentarse delante del Padre en su santuario más íntimo, donde aceptaba a Jesucristo como ese mediador entre Dios y los hombres, ese mediador suficiente entre Dios y los hombres. En segundo lugar, es importante porque había sido profetizado, ¿no? Es un modelo en cuanto a que fue profético de la ascensión de todos los creyentes que también iban a presentarse delante del Padre en los lugares celestiales. Creo que Efesios 2, 6 lo dice. Y aquellos que están destinados para permanecer
con Él para siempre. O sea, era importante porque es un anticipo a lo que va a pasar con nosotros cuando muramos o cuando Jesucristo llegue por nosotros por segunda vez. Y en tercer lugar es importante porque, como dice el mismo Jesús, Él se fue a preparar el lugar para aquellos que están en Cristo. Él dijo, me es necesario ir al Padre para preparar lugar. Y eso está en Juan 14, versículo 2 y versículo 3. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, aunque se menciona pocas veces en la Escritura, es de vital importancia para nuestra fe cristiana saber de que Él ascendió a esos lugares celestiales donde tú y yo iremos cuando Jesucristo regrese por segunda vez o cuando muramos y morimos en Cristo. Ahora pensemos en la palabra aquí en Filipenses, exaltar. Dice el cual le exaltó. En griego esta palabra tiene una preposición que es uper, algo así se pronuncia, uper, que es donde en castellano usted y yo sacamos la palabra hiper o super. Y todos sabemos que super y hiper es simplemente algo que está, ¿qué? Por encima de todo. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice del Señor Jesucristo fue que Él fue súper exaltado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué forma lo exaltó? Y creo que esto nos lleva al tercer punto de los cuatro. Es que dice que lo sentó a la diestra de Dios Padre. Y algunos comentaristas lo llaman como la coronación de Jesucristo. Lo exaltó, lo sentó a la diestra de Dios Padre. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. Efesios 1:20, miren lo que dice. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hechos 2, 32, 33. ¿Sabe que de aquí sale una pregunta? A ver si usted piensa en esa pregunta. Pues yo me la hice. Pero tiene que salir una pregunta de esto. Hechos 2, versículo 32, 33. ¿Lo tiene? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? Él está ahí predicando diciendo, somos testigos de su resurrección. Ya Pedro hablando de esto. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, lo que el apóstol Pedro y Pablo nos están diciendo en estas partes es que la exaltación incluye la resurrección. De esto ya hablamos. Y lo segundo es que la forma en que lo exaltó fue que lo puso a la diestra de Dios Padre. Lo cual indica que está en un lugar de privilegio al lado del Padre. Aquí sale una pregunta. Ya se hizo usted la pregunta. ¿Cuál cree usted que es la pregunta? Ok, no está a la par. ¿Cuál cree usted que podría ser la pregunta? No, diga lo que usted crea, pues. No lo que yo estoy pensando, porque no sabe lo que yo estoy pensando.
La pregunta es, ¿qué significa sentado a la diestra de Dios? ¿Será que Dios tiene una silla ya, un trono así, y Jesús está ahí al lado de él sentado en otra silla? No, pregunto yo. ¿Qué cree usted? Retomar su gloria, dice el hermano. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? La potestad. Mira lo que dice un comentarista. Sentado a la diestra de Dios significa que fue instalado en el gobierno de los cielos y de la tierra y admitido formalmente a la posesión de la administración encargada a él. Y no solo admitido en forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese para hacer juicio. Entonces no se debe entender que Cristo literalmente está sentado en una silla, en un trono, sino que fue colocado, como dijeron algunos de los hermanos por este lugar, en un lugar de poder, de autoridad, de dominio sobre todos. Por eso el mismo Jesús, en Mateo 28, en lo que conocemos con la gran comisión, antes de dar la gran comisión, ¿qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad. Ahí nos surge otra pregunta. ¿Hasta dónde se extiende esa autoridad? Bueno, volvemos nuevamente a Efesios. Vaya, Efesios capítulo 1, versículo 20. ¿Hasta dónde se extiende esa autoridad? ¿Dónde está Efesios? Efesios 1:20 dice, lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mira lo que dice, ¿sobre qué? Todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, no solo en donde, aquí en la tierra, sino en donde, sino también en el venidero, es decir, que cuando Jesucristo venga y reine y acabe, ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y ponga cielo nuevo y tierra nueva, también allí va a estar como gobernante. Y dice, y sometió algunas cosas bajo sus pies. Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. O que todo lo llena. O aquel que todo lo llena en todo. Pues leo pues el versículo bien, pues, para que usted lo quiera decir. Aquel que todo lo llena en todo. ¿Hasta dónde se extiende su autoridad? Sobre todo. Sobre todo. Él tiene el control sobre todo. Satanás no lo puede tocar a usted si él no lo permite. Satanás no puede llegar y hacer lo que quiera con usted a no ser de que lo permita. Y eso está claro. Y el ejemplo claro está en Job. ¿Por qué pudo hacer Satanás lo que pudo hacer? ¿Porque Job abrió puertas? No.
Dios lo permitió. ¿Sabía Job? No. De pronto se enteró luego. O de pronto nunca quizás se enteró. Ya hoy usted y yo nos enteramos. Pero Dios lo permitió. ¿Satanás tiene poder? Claro que sí. Pero su poder está subordinado ¿a quién? A Cristo. Los demonios tienen poder, sí, pero está subordinado. Ellos no andan a la loca y haciendo lo que se les da a su soberana voluntad. Su autoridad llega sobre todo. Hermanos, Jesucristo es supremo. Está por encima de todo poder. Él tiene el señorío de todo y de todo. Fue crucificado, fue exaltado, fue coronado, está sentado a la diestra del Padre. Pregunta, ¿qué hace hoy el Señor a la diestra de Dios Padre? Que es parte de su exaltación. ¿Qué hace? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que está intercediendo. Vaya a Romanos 8:34. Romanos 8:34. No sé, esto es maravilloso, es hermoso. O bueno, vamos a leer el 33 primero. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el 33? Pregunta el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y mire lo que él dice, Dios es el que justifica. O sea, parafraseándolo, poniéndolo en términos de DK, ¿no? Sería, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justificó? Ahora, que somos acusados por Satanás, posiblemente que sí. Que somos acusados por nuestra conciencia, claro que sí. Nuestra conciencia nos acusa cada rato, no que muy cristiano, no que muy esto, muy que muy el otro. Nuestra misma conciencia muchas veces nos acusa. Pero esas acusaciones de Satanás no tienen ningún efecto porque Dios ya nos justificó. Y lo estudiamos el domingo pasado cuando hablábamos del perdón de nuestros pecados. Dice que Dios decidió darle la espalda a mi pecado. Y normalmente cuando uno da la espalda es sinónimo de ¿qué? Simplemente de ya, ignoro eso. No me interesa más eso. Ya eso no me preocupa. Él le dio la espalda al pecado. Y creo que ya lo mencioné en una ocasión y hoy lo vuelvo a mencionar. Si usted se le olvidó, hoy lo recuerdo. Y si lo recuerda, si ya lo recuerda, pues no le hace mal escucharlo una vez más. Si el juez Dios Todopoderoso, si el juez Dios Todopoderoso me declaró o nos declaró a aquellos que estamos en Cristo justos, inocentes, sin pecados, ¿qué otro tribunal habrá en los cielos o en la tierra que pueda decir lo contrario? Pregunto yo. ¿Habrá algún otro tribunal que pueda decir lo contrario? Mire lo que dice el versículo 34, ahí en Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Aún, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por Dixon Klinger. Ponga su nombre allí. Él intercede. ¿Usted se acuerda? Nosotros lo hacíamos mucho. Yo creo que mi papá y mi mamá se podrán acordar de esto. Pero nosotros lo hacíamos mucho. Y yo creo que muchos de ustedes lo hacían. Era que usted quería ir a jugar con sus compañeros y decía, vaya, dígale a mi mamá que nos deje ir. Vaya, dígale a mi papá que nos deje ir. Y entonces uno mandaba a los compañeros a que hablaran con mi papá y mi mamá y yo iba a hablar con los papás de los otros compañeros. Así hacíamos los muchachos. Vamos a pedir permiso. No sé cuántos de ustedes hicieron eso cuando eran niños. Mire, más de uno. O sea, vaya usted interceda. Y entonces allá, no, que mire, don Daniel, que mire, que no, que doña Judí, que para aquí, para allá. Y entraban entonces empezaba con el cuento ahí, ponía uno carita de... Y uno más lo hacía cuando los papás están así medios como enojados con uno, pues entonces mandemos al intercesor, porque ¿qué más? Hermano, ahora no es mi vecino, ahora no es mi papá, no es mi mamá. Y no quiero ofenderle a nadie, y mire, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, pero tengo que decirlo. Si a usted por alguna razón, algún familiar ya falleció, él tampoco está intercediendo por usted. Ay, es que ella está intercediendo, lo siento. Que ya me cuida. Mire, su familiar está en cualquier otra cosa menos pensando en cuidarlo a usted. Seguro se lo digo. Porque si murió en Cristo, ¿qué tiempo estar pensando en usted? Y si murió sin Cristo, pues menos. Porque el tormento va a ser espantoso. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. Entonces, ¿quién es el que condena? Cristo, el que murió. Y sabemos que al morir, Él llevó la condena sobre Él. Pero que también resucitó. O sea, al resucitar, al ascender al cielo, significa de que el Padre aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo. Además está a la diestra del Padre diciendo allá, intercede, sí, ese es mi hijo, él hizo tal cosa, pero yo pagué por él. Mire que fue lavado por mi sangre, fue limpiado por mi sangre. Por eso es que decimos, y creo que, no, todavía no lo vamos a leer, pero ya, a ver, creo que sí, en pocas semanas vamos a tener que leerlo, sí, en pocas semanas cuando lleguemos al capítulo 7. Por eso el apóstol Pedro dice, Pablo, perdón, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice a los que están en la iglesia, ni a los que asisten a la iglesia, ni los que tienen conocimiento bíblico, ni los que sus padres son cristianos o que sus padres los llevaban a la iglesia. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos que presenta la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación, hermanos? Ok, esa es una. ¿Por qué más no hay condenación? Somos salvos. ¿Por qué no hay condenación? ¿Cómo? Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Cristo pagó por los pecados. Y ahí sí podríamos decir que es injusticia de Dios. Porque los que, entonces Cristo le cobró por los pecados a Jesucristo en la cruz del Calvario y luego me va a cobrar a mí y me manda al infierno. Pues entonces, a ver, ¿va a pagar 2 veces por el mismo pecado? No, no hay condenación porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y como leímos, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Cuando hablemos de los oficios de Jesucristo, después de la exaltación hablaremos de los oficios de Jesucristo.
Entonces Cristo fue exaltado, vamos a dejarlo ahí por ahora. Como Cristo fue exaltado, iglesia, tenemos la seguridad de que nuestra salvación es completa. Porque Cristo fue exaltado, tenemos la seguridad de que nuestra esperanza del cielo es segura. Y porque Cristo fue exaltado, tenemos seguridad de perdón de pecados continua para aquellos que Cristo está intercediendo. No lo tenía en mente, pero ya regresó, yo vino a mi mente. Primera de Juan 1:9 dice que si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Pero lo leo para decírselo bien, porque yo no me lo, según debería sabérmelo, pero no me lo sé. Dice, ¿dónde está? Pues dice que si confesamos, esto no era lo que yo quería decir. ¿El 2:1? Ok, míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo fue coronado, Cristo está a la diestra del Padre, Cristo está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Era una función que no tenía antes de la humillación, pero ahora la tiene. Mire, déjeme terminar con este versículo, Hebreos 7:25. Lo dejamos allí, la próxima semana seguimos. Hebreos 7:25, miren lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es un ratico, no es cada vez que se acuerde. Yo cambié, para ser honesto con los hermanos, y un día alguien me escuchó decir, ¿de veras, pastor? Porque no, manténgame en sus oraciones. Y le dije, entonces yo le contesté, amén. Las veces que me acuerde voy a orar por usted. ¿Pero por qué las veces que me acuerde? Le dije, porque hay veces que no me voy a acordar. Y a veces decimos, sí, no se preocupe, estoy orando y estoy orando. Y si somos honestos, algunas veces no estamos orando. Entonces es mejor decir, es más honesto decir, mire, las veces que me acuerde, voy a estar orando por usted. Porque hay momentos en los cuales, no por mala intención, simplemente nos enfocamos en otra cosa y se nos olvida. Pero aquí dice, lo traigo a colación por lo que dice aquí. Aquí dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? No, según el pasaje, los que se acercan a Dios por Él. A los que salva perpetuamente, también podría llamarlos así. Preguntas o comentarios. ¿No hay preguntas, no comentarios? Entonces oremos. Póngase sobre sus pies, por favor. Señor, en esta noche te agradecemos
por la oportunidad de poder estudiar algo tan glorioso, que en tu sabiduría decidiste poner en términos nuestros esa obra de exaltación de Jesús. Señor, quizás no la entendemos a cabalidad, pero una cosa sí nos queda clara, de que estás en una posición de poder y autoridad, de dominio sobre todo. Y lo más importante es que estás intercediendo por hombres y mujeres que han confiado en ti, pero que todavía de una u otra manera seguimos pecando, quizás consciente o inconscientemente delante de ti. Quizás no pecamos como un estilo de vida, pero sí pecamos porque todavía estamos en esa lucha en este mundo caído. Pero qué consuelo saber de que hay alguien que va a estar orando constantemente por nosotros sin cansarse, intercediendo constantemente por nosotros. Ese alguien que puso su vida por nosotros, cargó el castigo por nosotros y que hoy está intercediendo sin cesar por cada uno de los suyos. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Padre, cómo no amarte, cómo no ser fiel a ti, cómo no hablar de tus bondades y recordarlas cuando son tan gloriosas. Padre, sigue obrando en nosotros como iglesia cada día. Permítenos entender tus maravillas cada día. Y permítenos ser esos portadores de tu gloria, de tu amor, aquí en donde vivimos, Señor Jesús. A ti sea la gloria, mi Dios. Te pedimos, oh Dios, que sigas obrando. Señor, y que este tema que tú pusiste en nuestro corazón el día de hoy pueda dar frutos en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor.